Eh, Buenos días, les habla el ingeniero Silvio Gómez Ríos. Hoy día vamos a ver línea de influencia, el principio de Müller-Breslau. Se estudia el principio de Müller-Breslau porque es muy útil para el cálculo de esfuerzos en una estructura donde está sometida a cargas que varían de posición o cargas en movimiento. Bien, empezamos entonces y vamos a decir que por el año 1867 se introdujo la línea de influencia por el alemán E. Winkler. Alrededor de 20 años después fue descubierto por el profesor Müller-Breslau el importante principio según el cual pueden determinarse fácilmente las líneas de influencia para estructuras tanto determinadas como indeterminadas. Vamos a estudiar el concepto de Müller-Breslau y vamos a empezar viendo o analizando el comportamiento de un esfuerzo interno o una reacción en una sección fija, en una sección determinada de una estructura. Liberamos únicamente el grado de libertad restringido por dicho esfuerzo interno. Esto lo conseguimos buscando un mecanismo cinemático en dicha sección. El mecanismo cinemático es un determinado vínculo que cumpla con ese grado liberado, ese grado de libertad que vamos a liberar. Luego aplicamos un desplazamiento unitario correspondiente al grado de libertad liberado. La estructura deformada será la línea de influencia de dicho esfuerzo estudiado. Bien, lo veremos en más detalle. Supongamos una viga simplemente apoyada y queremos analizar el comportamiento del esfuerzo interno correspondiente al momento flexor en una sección SS, ubicado a una distancia m del apoyo izquierdo, tal como se muestra en la figura A. Entonces vemos en la figura A que tenemos una viga del apoyo izquierdo, lo llamamos A, el apoyo derecho, B, tiene una longitud L y tenemos una sección SS de la viga, que es la sección en estudio. Por la viga transita una carga en movimiento, una carga que se mueve, su posición es variable, por lo tanto, y la carga es unitaria, P unitaria. Entonces, según este principio de Müller-Breslau, en la sección S colocamos un mecanismo cinemático que libere, en este caso, como estoy estudiando el momento, para que no haya momento en esa sección tendríamos que colocar una articulación. Ese sería el mecanismo cinemático que libere el giro, entonces, que es el que restringe el momento interno en la viga. Por lo tanto, esa articulación la vemos en la figura B. La figura B vemos la viga y en la sección SS colocamos una articulación. Entonces esta estructura ya queda hipostática, es decir, que se puede mover, puede tener movimiento. Por lo tanto, provocamos en la viga, provocamos un desplazamiento unitario que le corresponda al momento. En este caso sería el giro. Y eso lo mostramos en la figura C. En la figura C, entonces, para poder darle un giro en esa sección S, tenemos que desplazar hacia abajo la viga y entonces el tramo AS y el tramo SB forma un ángulo delta y ese ángulo delta es el giro en ese punto y es igual a delta 1. Es decir, el ángulo que nos dicen que provoquemos es unitario.
Perfecto. Como dice el principio de Miller-Best Law, que la deformada será la línea de influencia del momento en la sección SS, lo cual tenemos que demostrar dicha afirmación. De la geometría de la deformada se puede ver que la suma de los ángulos alfa y beta tienen que ser igual a delta. Entonces tenemos delta es igual a alfa más beta. Como son desplazamientos muy pequeños, podemos decir que la tangente de un ángulo en radianes será igual o aproximadamente igual al ángulo en radianes. Por lo tanto, podemos decir también que la tangente de delta es igual a la tangente de alfa más la tangente de beta, por lo anteriormente mencionado. Como la tangente de delta es igual a la tangente de 1, porque delta es 1, y se dice que la tangente es igual al ángulo, entonces a 1 en radianes. Y además tenemos que la tangente de alfa del triángulo izquierdo es igual a n sobre m, y la tangente del ángulo beta será igual a n, cateto opuesto, sobre cateto adyacente, que sería igual a L menos M. Reemplazando tenemos que será igual entonces delta igual a 1, la tangente de alfa será igual a n sobre m, más la tangente de beta que será igual a n sobre L menos M. Haciendo como un denominador m por paréntesis L menos M, y realizando las operaciones tenemos que será igual a n por paréntesis L menos M más n por M. Realizando las operaciones en el numerador tenemos que será n por L menos n por M más n por M. Como vemos, en el denominador tenemos dos términos que son idénticos y de signo contrario, por lo tanto se elimina y me quedaría 1 igual a n por L sobre m por paréntesis L menos M. Muy bien. Despejando n, tenemos que n es igual a m por L menos M dividido entre L. Si nos acordamos, en la deducción de la línea de influencia, aplicando la estática, tenemos que la ordenada de línea de influencia en el punto de estudio era igual a m por L menos M sobre L. Entonces este valor ya habíamos encontrado aplicando el concepto de línea de influencia, lo que queda demostrado que el principio de Müller-Breslau es válido. Entonces la línea de influencia del momento flexor en la sección SS será la línea deformada que se muestra en la figura D. Como se puede ver, no se utilizó ninguna ecuación de equilibrio, simplemente el principio de los trabajos virtual que dice: el trabajo que producen los esfuerzos internos tienen que ser igual al trabajo que realiza una fuerza unitaria externa, tal como se muestra en la figura E. En la figura E tenemos entonces la viga con su articulación y aplicamos una fuerza P unitaria que deforma entonces la estructura de tal manera que el delta sea unitario. Una carga, entonces el delta se hace unitario. Y por lo tanto acá tenemos los esfuerzos internos M sub S y M sub S acá el de la parte derecha. El de la parte izquierda produce un trabajo que sería igual a M sub S por alfa. Y el momento de la parte derecha de la sección SS también produce un trabajo que sería igual a M sub S por beta. La suma de los dos trabajos entonces sería igual a P por la distancia NX, que al deformarse se desplazaría el punto de aplicación de la carga unitaria. De acuerdo a la figura E, tenemos que entonces el momento en sub S por alfa más el momento sub S por beta será igual a P por la ordenada NX.
Factorizando ms y reemplazando p igual a 1, tenemos que ms será igual a multiplicado por paréntesis alfa más beta, cierra paréntesis, igual a 1 por n de x. Como alfa más beta, en la figura E, alfa más beta, es igual a delta, y delta es igual a 1, tenemos entonces que esta expresión anterior será igual a ms igual a nx. Nos está diciendo entonces que el momento en S es igual a la ordenada en X. Indica que la gráfica de la deformada, cualquier ordenada de dicha gráfica de la dicha deformada, es el momento en la sección S que provoca una carga unitaria en esa posición, que es el concepto precisamente de línea de influencia. Con la viga simplemente apoyada, ahora vamos a ver o vamos a analizar el comportamiento del esfuerzo interno correspondiente al cortante. En una sección SS, la misma sección que estamos estudiando, ubicada a una distancia M del apoyo izquierdo, tal como se muestra en la figura S. En la sección SS colocamos un mecanismo cinemático que libere únicamente, esto es importante recalcar, solamente se libera el desplazamiento vertical, que es precisamente el grado de libertad que restringe los esfuerzos internos, los esfuerzos de corte interno en una viga. En este caso, entonces, ponemos un apoyo guiado. El apoyo guiado precisamente libera el desplazamiento vertical, pero no así el giro ni tampoco el desplazamiento horizontal. Entonces estamos cumpliendo que solamente se libera únicamente el grado de libertad que restringe dicho esfuerzo. Entonces, colocado el mecanismo cinemático, la estructura queda hipostática, se puede mover. Luego provocamos un desplazamiento unitario, en este caso sería un desplazamiento vertical delta, tal como mostramos en la figura G. Bien, entonces ese desplazamiento delta está compuesto por un desplazamiento, como vemos, el apoyo guiado tiene dos fuercitas rojas, la de la izquierda hacia arriba y la de la derecha hacia abajo. Por lo tanto, ese desplazamiento delta está formado por el desplazamiento delta A, que sería el que va para arriba, y delta B, que es el desplazamiento que provoca la fuercita derecha que va hacia abajo. Por lo tanto, al tener esa deformada, la línea, entonces, es decir, la barra AS gira sobre el apoyo S y se desplaza hacia arriba. Y la barra SB también se desplaza hacia abajo y gira sobre el apoyo B que está fijo. Muy bien, entonces tenemos un ángulo en el triángulo izquierdo, alfa, y decimos que es igual al ángulo, el ángulo del triángulo de la derecha. ¿Por qué? Porque si prolongamos la barra AS, que tiene que tener un desplazamiento unitario en el apoyo B, también si prolongamos la barra SB, tiene que tener un desplazamiento unitario. Por lo tanto, estas rectas son paralelas y el ángulo alfa sería igual por ser alternos internos. Bien, entonces, en esta deformada aplicamos el principio de los trabajos virtuales. El trabajo de las fuerzas internas tiene que ser igual al trabajo de la fuerza externa, en este caso unitaria. Por lo tanto, tenemos Q sub S por delta A más Q sub S por delta B. Será igual a P por N de X, por la ordenada o la distancia que se desplaza la fuerza al
haber el movimiento, al haber este desplazamiento. Como P es igual a 1 y factorizando Q sub S, tenemos que Q sub S será igual, paréntesis, delta A más delta B, igual a 1 por n de x. Como delta A más delta B es igual a 1, entonces tenemos que Q sub S será igual a n de x, que nos dice que cualquier ordenada de la deformada es el cortante en la sección SS, provocada por una carga unitaria. Según la geometría de la deformada, tenemos dos triángulos que tienen el mismo ángulo, por lo tanto podemos igualar sus tangentes. Del triángulo de la izquierda tenemos la tangente de alfa será igual al cateto opuesto sobre la cateto adyacente. Entonces sería igual a delta A sobre M. Y del triángulo de la derecha tenemos que será igual la tangente cateto opuesto, que sería delta sub B, dividido entre el cateto adyacente, que será L menos M. Igualando, entonces, como son el mismo ángulo, las tangentes son iguales, igualamos delta A sobre M igual a delta B sobre L menos M. Y como delta B es igual a 1 menos delta A, porque sabemos que la suma es igual a 1, y reemplazando en la ecuación anterior, tenemos que delta A sobre M será igual a 1 menos delta A todo dividido entre L menos M. Multiplicando ambos miembros, es decir, por sus denominadores y en forma cruzada, tenemos que será igual a delta A por L menos M igual a M por 1 menos delta A. Haciendo operaciones, es decir, multiplicando estos paréntesis, tenemos que delta A por L menos delta A por M es igual a M menos M por delta A. Acá también tenemos dos términos semejantes que se van a simplificar. Simplificando los términos semejantes y despejando A, tenemos que delta A será igual a M sobre L. Por lo tanto, delta B será menos 1 más M sobre L. Muy bien, como vemos entonces, también esta gráfica ya la habíamos conocido cuando definimos la línea de influencia. La ordenada de arriba es M sobre L y la ordenada de abajo es menos M sobre L. Por lo tanto, esta parte de arriba es positiva y esta parte de abajo es negativa, porque el término M sobre L será siempre menor o igual a 1. Perfecto, entonces esta línea de influencia ya la habíamos demostrado anteriormente, con lo que queda entonces explicado el principio de Müller-Breslau. En el siguiente video vamos a hacer un ejercicio de